Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos juntos para estudiar la lección número 6 de este tercer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, el Éxodo, viaje a la tierra prometida. Y para esta lección número 6, el título es A través del Mar Rojo. Yo estoy segura que muchos tienen una idea de cómo fue este acontecimiento, el Éxodo. Ver acerca de 1,5 millones, 2 millones de personas. No sabemos exactamente cuántos eran. Lo que sí sabemos eran que eran 600,000 hombres, más mujeres y niños. Era una cantidad tremenda de personas las que salieron en esa oportunidad. Cuántas maravillas, cuántos prodigios, cuántas señales hizo Dios para liberar a su pueblo. El texto de la semana nos muestra una idea de esto. Se encuentra en Éxodo 14, 13 y 14 y dice: Pero Moisés dijo al pueblo: No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Qué cosa más maravillosa, qué palabras más fortalecedoras en un momento crítico. El pueblo estaba saliendo de Egipto y llegando a un momento difícil, un momento en el que Dios tenía que mostrar no solo al pueblo de Israel, sino a los egipcios, porque vamos a estudiar en esta semana lo que el faraón todavía tenía en su corazón. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada, de la que no podían librarse por sí mismos. Enfrente el ejército, atrás el mar, al lado una gran montaña. Era terrible. Lo mismo ocurre ahora a nosotros con el pecado. Estamos en una situación desesperada y necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo. Necesitamos la cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por nosotros. Lo lindo es que ya lo hizo. Bienvenidos al estudio de la lección número 6 para el 9 de agosto del 2025 con el título A través del Mar Rojo. La primera parte de la lección lleva por título Vayan y adoren al Señor. Aquella noche de la Pascua, cuando los hijos de Dios, el pueblo de Israel, estaba siguiendo las instrucciones de Moisés, matando al cordero, pintando los marcos de sus puertas y comiendo esta carne de cordero con hierbas amargas, el pan sin levadura, todas las cosas que hicieron, cómo lo tenían que comer listos para viajar, para salir. Todo eso era una señal de que su liberación estaba cerca. Aquella noche, cuando el ángel de la muerte llegó a visitar Egipto, tenía una misión especial. Todos los primogénitos que estuvieran en las casas donde no hubiera la señal de la sangre en la puerta, iban a morir. Nadie escapó, ni los que tenían gran educación, ni los que tenían un estatus social alto o un género alcurnia. No, nadie escapó. Nadie escapó. El castigo alcanzó a todas las familias. Este estudio está basado en Éxodo 12, 31 al 36, donde el faraón, cuando se rinde ante el poder de Dios en ese momento, él le dice al pueblo: váyanse a adorar al Señor y pidan una bendición para mí. Pero el faraón no estaba arrepentido. ¿Por qué decimos que no estaba arrepentido? Porque momentos después iba a ir detrás del pueblo de Israel. Simplemente lo que él quería era detener la devastación que estaba destruyendo a su reino, que había llegado a momentos y a situaciones
que él ni siquiera imaginaba. Comprensiblemente, el pueblo egipcio también deseaba que los hebreos se fueran. Por favor, váyanse, les decía, váyanse o todos vamos a morir. Hay personas que como Faraón reconocen el poder de Dios en medio de sus calamidades, pero no se arrepienten, siguen con su corazón endurecido. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La consagración del primogénito. Dios les había dicho a todos los de su pueblo a través de Moisés lo que debían de hacer. Y ellos lo tenían que hacer por fe. Por fe tenían que actuar. El estudio de este día está basado en Éxodo 13, 1 al 16. Cuando cada año celebraran la Pascua y se contara la historia de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, también debían de contar por qué cada primogénito de Israel, tanto humano como de los animales, debían ser dedicados a Dios. Y me gusta cómo Dios hace el énfasis en el verso 12, que les voy a leer. Dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz. Y asimismo todo primer nacido de tus animales. Los machos serán de Jehová. ¿Por qué se refiere al primogénito que abre matriz? Porque hay primogénito que no abre matriz. En la Biblia se habla de la primogenitura, como por ejemplo, si se recuerdan de Jacob y Esaú. Esaú fue el primero que nació, sin embargo, la primogenitura la tenía Jacob. Él recibió esa bendición. En este caso, los que se consagraban a Dios eran los que abrían la matriz. Los primogénitos, el primer hijo varón que abría matriz. El actuar de Israel antes de su liberación debía de ser por fe. Ellos debían seguir cada instrucción de Dios por medio de Moisés y la debían de seguir por fe. Ellos no debían de pedir explicaciones, debían nada más de seguir instrucciones. Lo mismo es para nosotros hoy. Por eso Santiago, en el capítulo 2, verso 20, nos recuerda: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? No puedes decir que tienes fe si no sigues las instrucciones por fe. La tercera parte de nuestra lección lleva por título El cruce del Mar Rojo. Cuando Israel fue liberado, este era el primer paso de su preparación para entrar a la tierra prometida. Cuando salieron, Moisés llevó consigo los huesos de José. Este era un detalle importante del texto y revela el cumplimiento de las promesas de Dios en respuesta a la fe de José. Este estudio está basado en Éxodo 13, 17 al 14, 12. Léelo, estudia. Es maravilloso leer esa historia porque José quería que sus huesos fueran llevados a la tierra de Canaán. Él creía firmemente que el Señor visitaría a Israel en Egipto y lo llevaría a la tierra, como había jurado. Cuando Israel llegó a Canaán, los huesos de José fueron sepultados en Siquem. La columna de nube y la de fuego eran señales visibles de la presencia de Dios entre su pueblo. El Señor habitaba allí y se comunicaba con ellos también desde esa nube. Pero es muy triste ver cómo la fe del pueblo de Israel no era sostenible. Si las cosas iban bien, su fe estaba hasta arriba, pero si venía la prueba, su fe se esfumaba. Dios sabía que el faraón aún no había terminado de conocerlo y condujo al pueblo de Israel no por el camino más corto, sino que lo condujo por el camino que les daría el tiempo para prepararse espiritual
y militarmente, porque ellos se iban a encontrar con pueblos guerreros en el camino y tenían que saber cómo manejar una espada, un arma para enfrentarse a aquellos ejércitos. Pero también el pueblo tenía que conocer quién era el Dios que los estaba guiando. Todavía no lo conocían. Querido, cree en Dios cuando te vaya bien. Y cree en Dios cuando sientas que te hundes. ¿Cuándo debes de sostener con más fuerza la mano de Dios? Cuando te sientes tan bien que crees que estás sentado al lado del trono de Dios, o cuando sientes que Él está soltando tu mano. Solo te digo algo. Ten la certeza de que Él nunca soltará tu mano. Nunca. Él siempre te sostendrá con su diestra poderosa. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Avanzando por fe. Y este estudio está basado en Éxodo 14, 13 al 31. Cuando los israelitas vieron que el ejército de Faraón venía tras ellos y delante de ellos tenían el Mar Rojo, no tenían para dónde huir. Ellos se desesperaron y fueron a hablar con Moisés. Y Moisés fue a hablar con Dios. Pero me encanta la respuesta de Dios que encontramos en Éxodo 14, el verso 14 y 15. Mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué poderoso es nuestro Dios. Y qué maravilla. Moisés va donde Dios y le dice, pero ¿por qué vienes a hablar? Sigue adelante, yo voy con ustedes, solo estira tu vara. Y el mar se va a dividir. No es de extrañar que los israelitas estuvieran asustados, porque no conocían en la totalidad, más bien no creían en el poder del Dios que los conducía. Cuando los israelitas vieron abrirse el mar, se maravillaron y comenzaron a caminar en medio de aquella tierra seca, en medio del mar. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios presenta a Israel 4 puntos importantes que hoy nos presenta a nosotros también. El primero se encuentra en Éxodo 14:13. No teman. El primer llamamiento es confiar en el Señor, pues solo así es posible vencer el temor. Dicen por ahí que hay 365 no temas en la Biblia, como que fuera uno para cada año. Pero sinceramente yo creo que hay más de 365 llamados a nosotros a no temer en la Biblia, porque a veces necesitamos más de un no temas en un día. Manténganse tranquilos es el segundo punto en el cual Dios le hace énfasis al pueblo de Israel. No significa solo que dejen de murmurar y esperar grandes cosas, sino confiar en Dios y esperar pacientemente su poderosa intervención, porque seguramente Dios iba a actuar. El tercer punto que Dios les hace énfasis es, verán la salvación que el Señor les dará hoy. Ver significa abrir los ojos. Dios siempre está disponible, cuidando de nosotros y proveyendo lo que necesitamos en el momento apropiado. Y yo lo creo. El cuarto punto que el Señor le dijo a Moisés, el Señor peleará por ustedes. Esto indica lo que Dios hará. Luchará, peleará por ustedes. Y el Calvario es una prueba de eso. De la lucha de Dios, donde derrotó a Satanás
para darnos a cada uno de nosotros vida eterna. Para ellos fue el Mar Rojo, para nosotros es la cruz del Calvario. Si hoy necesitas oír la voz de Dios que te dice, no temas, quédate tranquilo, yo voy a pelear por ti. Solo abre tu Biblia. Ahí está la palabra para que la escuches. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El Cántico de Moisés y de María. Todo el ejército egipcio había sido derrotado. Nadie sobrevivió, incluido el faraón. Fue una derrota impresionante para los egipcios y una victoria completa para el pueblo de Dios. No es de extrañar que a lo largo de toda la historia hasta el día de hoy, los judíos y nosotros revivamos este incidente. Este estudio está basado en Éxodo 15, 1 al 21, donde se encuentra el cántico que entonó Moisés junto con todo el pueblo. Se unió en este cántico de alabanza, un cántico de adoración, un cántico de exaltación y agradecimiento a Dios. Ese cántico de victoria es el resumen de las maravillas que Dios hizo para liberar a su pueblo de las garras del faraón. En Apocalipsis 15, 2 al 4, también nosotros leemos que los redimidos vamos a cantar el cántico de Moisés, el cántico del Cordero. ¿Te puedes imaginar cómo sonará eso en el cielo? ¿Cómo esta alabanza va a escucharse en los oídos de nuestro Dios? Donde vamos a cantar las grandes maravillas que Dios ha hecho por nosotros, donde vamos a exaltar sus juicios justos y verdaderos. Observa lo que dice la última línea del cántico de Moisés y del Cordero. En Apocalipsis 15:4 dice, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos de justicia han quedado manifiestos. Es decir, cuando los juicios de Dios, especialmente los que tienen que ver con el mal y la opresión, que durante milenios han quedado impunes, se hayan manifestado, los redimidos de las naciones lo alabarán. Oh querido, cuánto anhelo llegar a cantar este maravilloso canto de Moisés y del Cordero. Pero mientras ese día llega, yo te invito a cantar todos los días cuando veas una maravilla de Dios hecha a tu favor. Dios estaba con los israelitas a pesar de su poca fe. Porque cuando Dios mira un poquito de fe, aunque sea como un grano de mostaza, Él se aferra de esa fe, de esa poquita fe, para hacer maravillas en tu vida. Dios deseaba instruirlos, deseaba guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como el pueblo elegido. Dios los guió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso que se iban a encontrar. Tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él. Y se habrían aterrorizado y desanimado en el primer encuentro que hubieran tenido con aquellos pueblos. Carecían de armas. Ellos no estaban habituados a la guerra. Tenían un espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Acerca del cántico de Moisés, hay un comentario que dice que la certeza de ese acto redentor de Dios en la historia nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán.
pero el brazo todopoderoso de Dios nunca les faltaría. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora una gran victoria de su pueblo. Por eso Dios nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a llevar de victoria en victoria hasta la Canaán celestial, como llevó al pueblo de Israel a la Canaán terrenal. También Dios quiere abrir tus mares rojos y derrotar a tus ejércitos enemigos. Solo camina con Él, un día a la vez, de victoria en victoria. Hemos llegado al final de la lección número 6. Nos deja lecciones maravillosas, lecciones que fortalecen nuestra fe, que aprendamos a confiar en el Señor. Tengamos fe, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. No hay nada que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda quitar. Solo debemos de confiar. Como dice Él, no temas. Quédate tranquilo. Yo voy a pelear por ti. Te espero la próxima semana en el estudio de la lección número 7. Y mientras ese tiempo llega, sigamos nosotros preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Porque recuerda, Jesús viene pronto.